y la sociedad. Agradecemos al doctor que esté aquí con nosotros. Bueno, gracias María Elena. Primero, entonces, felicidades a todo el equipo del área de computación que ha logrado finalmente, y después de tantos años, entonces lograr la formación del Centro Virtual de Computación, siendo un tutor en el posgrado desde hace ya 23 años. Yo sé que ha sido una gestión larga y entonces felicidades Boris y todo lo demás por eso. Bueno, no voy a hablar de un proyecto en particular, lo que voy a hablar de un hecho de nuestros tiempos, que yo creo que es probablemente el hecho más importante que ha habido, la revolución de los datos, y el punto de tratar de ponerlo en el contexto de los retos que no solamente enfrenta la sociedad global, pero también la UNAM y el Centro Virtual y el Centro de Ciencias de la Complejidad. Cambiando. Bueno, entonces, la revolución de los datos, en cierta forma todos estamos conscientes de lo que ha estado pasando en los últimos 2, 3 décadas, ¿no? Entonces han visto cosas como esto sobre el data never sleeps, ¿no? Pero entonces lo que vale la pena es pensar exactamente cuando yo digo que ha habido una revolución, ¿en qué sentido ha habido una revolución? Primero, ha habido una revolución completa en cómo generamos datos, ¿no? Entonces, esencialmente el número de dispositivos que existen hoy en día en diferentes partes que van a asociar con la generación de datos electrónicos es absolutamente tremendo. Entonces ya vamos entrando en la época de Internet of Things, etcétera, etcétera. Pero entonces, más allá que eso, es simplemente nuestra capacidad para simplemente almacenar todo lo que estamos generando. Entonces, muy llamativa, pues entonces puedes ver muchos diferentes fuentes estimados de qué es la capacidad de almacenamiento del cerebro humano, entonces del orden de 10 a 100 terabytes, pero todos los libros en el mundo, si no contamos múltiples copias de Harry Potter o algo así, es más o menos 30 a 50 terabytes. Este da mucha pauta a pensar esencialmente cómo tan poco está en todo lo hemos generado hasta los últimos 2 o 3 décadas, donde hoy en día estamos esencialmente generando anualmente del orden de un zettabyte, ¿no? Y ese es 10 a la 21 bytes. Entonces, para ellos que recuerden sus clases de química de la prepa, donde el número de Avogadro es 10 a la 23, es un número absolutamente extraordinario, ¿no? Comparado, este es esencialmente nulo comparado con esto, ¿sí? Y este ya es nulo casi comparado con este también. Entonces ha habido esta gran revolución y hay una revolución también en el análisis de estos datos, pero son estos dos elementos que yo creo que son los más importantes. Entonces, ¿por qué la revolución de los datos es y será tan importante? Aquí entonces voy a hacer esa aseveración. El propósito principal de todos los seres vivos, esencialmente, y un propósito principal de la ciencia tal cual, es predecir. Y entonces, ¿por qué tenemos que predecir? Es para la toma de decisiones. Puedes imaginar que cualquier ser vivo es un minero de datos, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión de qué datos y qué se hace con esos datos en términos de tu máquina de procesamiento, ¿no? Pero pones que cualquier ser vivo, hasta un virus o hasta una bacteria, hasta obviamente las cosas más complejas como nosotros mismos, somos mineros de datos, salvo que los datos que tomamos esencialmente son bastante uniformes. Son químicos, por el olfato, por ejemplo, son visuales, electromagnetismo, o pueden ser auditivos, ¿no? Entonces, por vibraciones en el aire. Pero entonces la evolución misma esencialmente ha sido un proceso para simplemente generar mejores mineros de datos.
¿no? Ellos que no minan los datos bien para ver qué información hay en esos datos que me permiten, en un sentido, tener una mejor supervivencia, entonces mueren, ¿no? Entonces la selección natural en ese sentido es una selección encima de seleccionar los mejores mineros de datos. Y no hay duda que hemos estado minando Big Data entonces desde el inicio, ¿no? Entonces los datos que tomamos visualmente, auditivamente, por el olfato, es una gran cantidad de datos. Pero poner que hemos estado evolucionando esencialmente para tomar esos datos y convertirlos hasta lo relevante en términos de procesamiento, que son las características de estos datos importantes para nosotros, para la toma de decisión. Ok, entonces, antes de esta revolución de datos, esencialmente 99.99999% de todos los datos en este planeta estaban en estas cosas, cerebros. Es decir, que todo lo que hemos generado en términos de textos, etcétera, etcétera, es nada comparado con lo que estaba dentro de estos. Pero hoy en día, 99.99999% de toda la información en el planeta está en estas cosas. Este probablemente es un cambio más abrupto que cualquier cosa que ha pasado en la historia humana, yo creo. Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿qué representan estos datos? Bueno, entonces casi todos estos datos no representan sistemas físicos tal cual, en términos de describiendo los fenómenos físicos, pero más bien los fenómenos asociados con seres vivos, entonces sistemas complejos adaptativos, ¿no? Y el punto es que una cosa que yo creo que es muy importante es que la ciencia ha hecho progreso antes de la revolución de los datos, principalmente en las ciencias exactas, precisamente porque no necesitas muchos datos para esencialmente llegar a una buena descripción de un sistema físico o un sistema físico-químico. Para los sistemas complejos adaptativos, es decir, que cualquier ser vivo, al contrario, necesitamos, su fenomenología es tan compleja que se necesita un sinfín de datos para poder llegar a una descripción más adecuada. Y él pone que es únicamente con esta revolución de los datos que ya podemos ir colectando datos que nos permiten hacer un análisis más profundo. Entonces, lo que acabo de decir aquí, todos somos mineros de datos. Y hemos estado haciendo eso entonces tras la evolución y en nuestras propias vidas, tratando de tomar mejores decisiones para cualquier cosa, sea voy a comprar este producto, voy a predecir que esta persona va a estar muy enojada si hago esto, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos es asociado con haciendo una predicción de qué va a pasar en el futuro. Entonces, en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer hoy en día, es decir, con esta revolución de datos, con todos estos datos, ¿qué hacemos con eso? Lo que tenemos es un sistema optimizado para esencialmente tomar datos visuales, auditivos, todo eso a través de nuestros sentidos, pero nadie habla base de datos, ¿no? Hablamos español, inglés, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, este nuevo universo de datos que tenemos, que es mucho más grande que hemos tenido anteriormente, no hay una semántica natural para nosotros en todos esos datos. Y yo creo que este es probablemente el reto más grande que enfrentamos en el futuro. Es decir, que ya tenemos los datos, ¿qué demonios significan esos datos, ¿no? Porque no hemos, nuestros logros en términos de tratar de ir manejando la semántica de los datos es infinitésimo comparado con poder generar y almacenar los datos. Pero de todos modos, lo que se puede reducir la toma de decisión es sencillamente tener cajitas tal que tenemos un estado del mundo y entonces queremos predecir algo dado ese estado del mundo. Entonces, en ese sentido tenemos heurísticas que van asociadas con los sistemas vivos y ya estamos tratando de crear entonces heurísticas que tratan de hacer algo similar, pero pone que con esto lo que queremos hacer esencialmente es tratar de ir examinando este nuevo universo de datos asociado con la revolución de los datos. Y una cosa importante asociada con esto es esto, percepción versus realidad.
Entonces, lo bonito de la revolución de los datos con los dispositivos, etcétera, etcétera, entonces, en principio, entonces, estos datos deberían representar el mundo real. Y lo que queremos de este lado es tener esencialmente modelos que son objetivos, en el sentido que no son tan sesgados para decirnos que representan esos datos. Nuestro problema, entonces, es decir que a todas las heurísticas que hemos desarrollado como seres humanos, esencialmente tienen grandes sesgos, entonces, la manera que convierten estos datos a la toma de decisión. Y, por ejemplo, la obesidad es un problema asociado con tomando datos y convirtiéndolo a una mala decisión en lugar de una buena decisión, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, cualquier modelito, lo que hay que darse cuenta es que cada decisión, en un cierto sentido, requiere su propio modelo predictivo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer muy buenas predicciones en ciertos ámbitos, teniendo mis expertise en ciertas áreas. Pero pone que si yo tengo que tomar la decisión, opero con este señor con un tumor cerebral, sí o no, entonces no voy a tomar una decisión buena, ¿no? Lo que quiero decir es que la manera en que podemos convertir esto hasta una buena decisión, es decir, que a una función objetiva que dice voy a hacer una buena decisión o no, depende de mi grado de expertise en poder crear un modelo que es bien predictivo, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, una característica muy fuerte de nuestras heurísticas, conocimiento, es esencialmente que podemos contextualizar esto respecto a toda nuestra trayectoria e historia de la vida, digamos. Una cosa que es distinto en los algoritmos artificiales, digamos, es que creo que no hay concepto de conocimiento en el sentido no tenemos algoritmos que entienden lo que están haciendo. Entonces, se puede tener todo un coloquio, toda una conferencia sobre exactamente qué significa eso. Pero pone que entonces yo creo que no tenemos ningún sistema artificial que puede entender la información en el mismo sentido como nosotros mismos que está usando para hacer una predicción. Entonces, en ese sentido, cada heurística esencialmente es una maquinita. Y en ese sentido, las maquinitas, entonces, como yo no soy muy bueno como maquinita para tomar decisiones sobre cirugía, neurocirugía, no es distinto a las máquinas que tenemos aquí. Entonces, no puedes preparar un buen café usando un martillo y no deberías usar una máquina de café para clavar ir metiendo una clavija. Entonces, en ese sentido, cada decisión o acción que tomamos requiere y usa una máquina diferente. Independientemente de si o no usamos inteligencia humana o inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, entonces, la importancia del conocimiento de dominio es absolutamente esencial. Yo creo que la computación es absolutamente fundamental para generar nuevas maneras, para tener nuevo tipo de modelo. Pero sin el entendimiento de la semántica de los inputs y outputs de estos modelos, nunca vas a llegar a un buen modelo. Y entonces me recuerdo del chiste que tenemos en Inglaterra sobre el señor quien pensó que qué suerte tengo, encontré en mi sótano un Da Vinci y un Stradivario. Entonces, desafortunadamente, Da Vinci no era un buen fabricante de violines, y entonces Stradivario era un muy mal pintor. Lo que quiero decir que no basta tener una caja de herramientas muy buena, lo que necesitas es también el expertise, digamos, para convertir eso a un buen modelo. Y esa es una lección para nosotros en el área de la computación. Me alegro escuchar muchas cosas sobre trabajo interdisciplinario, pero es absolutamente fundamental. No somos capaces tal cual para ir solucionando problemas donde el conocimiento de dominio es tan importante. Entonces, en ese sentido, quisiera nada más mencionar como algo fraterno, digamos, entonces, donde yo creo que es muy importante tratar de buscar sinergias y colaboración con el Centro Virtual, entonces, del Centro de Ciencias de la Complejidad, donde nuestra misión es realizar investigación científica transdisciplinaria de frontera en las ciencias de la complejidad, creando un espacio en donde... Pero el punto aquí es que entonces, una parte muy fuerte de nuestra misión es ir tratando de crear recursos humanos, entonces
a hacer trabajo transdisciplinario en equipo en el fortalecimiento de los métodos modernos asociados a la ciencia computacional. Es decir, no se puede ir abordando entonces estudios de sistemas complejos y los grandes problemas que enfrentamos sin toda una vista de todo este nuevo mundo de la ciencia computacional y la manera en que puede abrir camino a utilizar o aprovechar de la revolución de los datos, ¿no? Y nada más que ya tenemos varios proyectos, entonces Carlos tiene un gran proyecto con otros ahí en el C3 sobre movilidad, pero la idea es que ya tener estas cosas completamente interdisciplinarios para tratando de enfrentar los grandes problemas que enfrentamos aquí, no simplemente en nuestro país, pero globalmente. Entonces, para concluir, la revolución de los datos está generando del orden de un zettabyte de datos cada año. Literalmente estamos ahogando en datos. Entonces yo creé una ley de Moore similar donde estamos generando datos exponencialmente más rápido que nuestra capacidad para analizarlos. En un cierto sentido, para mí es una crisis y entonces muy preocupante. No tenemos la más mínima idea de cuánto conocimiento hay en estos datos. Podemos decir que esta base de datos es de 1 terabyte, pero no tenemos la más mínima idea qué hay en términos de cuántas vidas podemos salvar, qué hay ahí que es útil para diferentes propósitos. En estos datos, otra vez, hay posibilidad de salvar, quitar vidas, evitar, fomentar conflicto, reducir, aumentar la pobreza, etc., ¿no? El uso y abuso de estos datos requiere la ciencia de la computación, absolutamente. Pero también requiere muchas más disciplinas, porque sin eso, entonces, no tienes el conocimiento de la semántica. Y para la solución de los grandes problemas complejos que enfrentamos, la sociedad necesita que la UNAM y otros producen nuevas maneras de hacer ciencia, donde la computación juega un papel metodológico absolutamente fundamental, pero en proyectos disciplinarios de gran importancia. Hay grandes oportunidades para colaboraciones fructíferas entre el C3 y el CBICOM, y entonces espero que estos se va a poder fomentar. Bueno, gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Christopher, por esta plática tan interesante y tan ilustrativa. Empezamos las preguntas, tenemos tiempo para preguntas. Muchas gracias por la plática, Chris. Yo tengo la impresión de que el término dato como que es manejado de manera burda en toda esta terminología, porque lo que tenemos de información en este orden son señales que sensamos de la naturaleza, pues que están ahí, son muchísimas, pero un dato, o sea, implica ya una estructuración, y o sea, si lo vemos en términos de la noción de niveles de sistema, o sea, un nivel de sistema es en el cual está la señal, y otro nivel de sistema está el mensaje, y otro nivel de sistema es donde está la interpretación. Entonces, cuando hablamos de mensajes, que ya sería el código, que por supuesto se porta por una señal, pues ya ahí tenemos una disminución grandísima de los volúmenes. Y luego si hablamos de la interpretación, que es algo que ya corresponde, como tú muy bien dijiste, a la inteligencia humana, que son los que interpretamos, también hay una reducción. Entonces, ¿qué tanto o sea, mi pregunta es, ¿qué tanto dentro de los sistemas complejos realmente incorpora la noción de niveles de sistema para separar pues los diferentes niveles de fenómeno y abarcarlo mejor? Porque yo tengo la impresión de que como que lo meten todo en el mismo nivel de sistema, y de esa o es la impresión que me traes, y eso pierde una, digamos, dimensión de análisis sumamente importante, con una tradición muy larga en la historia del pensamiento. No, yo diría, Luis, que entonces esencialmente la caracterización esencial de un sistema complejo es precisamente eso, la jerarquización de estos diferentes niveles y cómo se retroalimenta entre un nivel y otro, ¿no? Entonces ponerlos todos en el mismo nivel es una equivocación completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, jerarquía de estructura y jerarquía de entonces, lo que estás diciendo ahí es que es interesante y reciente. Los sistemas complejos tienen una jerarquía de estructura, escalas de estructura, pero hay una jerarquía de función.
Pero entonces lo que estás diciendo es que tienen una jerarquía de procesamiento de información, ¿no? Donde lo que va entre una capa y otra capa, entonces hay diferentes capas de procesamiento. Y sí, entonces los tres van juntos, digamos, ¿no? Entonces, cuando estamos recibiendo frecuencias particulares del espectro electromagnético aquí, entonces, y cómo se traduce hasta un procesamiento a lo que va a llegar al códice visual, y luego, cómo lo convertimos eso a ver, voy a ver este lineamiento, este movimiento, etcétera, etcétera, y luego cómo lo interpretamos, es decir, que peligroso, no peligroso, etcétera. Sí, todo es una capa distinta, pero poner que cada capa habla con cada otra capa. En ese sentido, yo creo que ese es absolutamente fundamental para los sistemas complejos. Casi es una definición hasta un cierto punto. El procesamiento de información es otro enfoque distinto a esta cosa de la estructural o la funcional, ¿no? Y eso es algo muy importante. Bueno, mi pregunta, o sea, un poquito más dirigida a lo que guardamos nosotros realmente en las computadoras, ese zettabyte que tienes, no son datos realmente, son señales. O sea, y eso, pues señales en el universo están por todos lados y son muchísimo. Entonces, por eso tenemos esa capacidad. Pero si pensamos en los datos que están portados por esas señales y luego sus interpretaciones, realmente estaríamos hablando de objetos muchísimo más estructurados, pero también mucho menores objetos. Sí, pero el problema es que dado este nivel fundamental dentro de una base de datos, lo que estoy diciendo es que no tenemos la más mínima idea en un cierto sentido qué es esta jerarquía de estructuras encima de ese nivel básico, ¿no? Ese es el problema. Entonces el conocimiento es precisamente asociado con, ok, entonces aquí tengo los datos, ok, hay información sobre algo peligroso, algo no peligroso, etc. Todo esto requiere el procesamiento potencialmente a través de muy distintos niveles de esas señales. Y el problema es que en este momento no tenemos más remedio que un ser humano hasta un cierto punto decir que, qué interesante ese insight, ¿no? Pero pone que y la razón es porque nosotros, esa es la idea de semántica, otra vez, ¿no? Es una cosa para ver una estructura en un base de datos, como información de Shannon, hay estas estructuras, etc. Pero eso no es lo mismo como semántica, porque semántica en un sentido es contextual. ¿Qué es relevante en esa estructura para mí en este contexto de necesito vender más producto, necesito operar en ese señor, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues damos las gracias al doctor Stephens por la plática tan ilustrativa que nos acaba de dar. Gracias.